Así es, comentarios nacionales de don José Blandón Castillo. Oiga, Fernando, Katy hoy debe estar feliz. La temperatura está ni fría ni caliente. Oh, está infernal. Porque cuando está fría, Tiene frío. está temblando. De frío. Ahora debe estar feliz. Oiga, le reitero mi llamado a la solidaridad con nuestro campeón, Eusebio Pedrosa, Fernando, que se encuentra muy delicado y necesita apoyo. Eusebio Pedrosa fue suplente a diputado de Elías Castillo. De Elías Castillo, en la elección del 84. Ojalá el diputado Elías Castillo, que nos está escuchando, Le eché una manita. le haga el esfuerzo y ojalá las autoridades le presten atención a este panameño que tanta gloria nos dio. 18 victorias como campeón. Y de un estilo y boxeo. La gran Pedrosa. Cuando yo quiero saber de boxeo algo, no sé, a mí no me gusta opinar lo que yo no sé y no sé pelita, le pregunto a don Daniel Alonso o a Juan Carlos Tapia, ¿no? O a don Carlos Salazar Medina también. O a Carlos, a gente que sabe. Sí. Uno cuando no sabe, le pregunta al que sabe. Bien, algunas cosas están pasando. Siempre hay despistados. Recordemos que ya el fin de semana se han decidido 3 candidaturas a vicepresidente de las campañas presidenciales. En el caso del PRD, se ratificó la candidatura de José Gabriel Carrizo para vicepresidente. En el caso del CD, Cambio Democrático, se decidió la candidatura a vicepresidente de Luis Casís. Y en el caso del FAT, del Frente Amplio, Maribel Gordón, la economista. Ha sido designada. Quien repite como candidata a la vicepresidencia. A la vicepresidencia. Okay. Me gustaría darle algunos elementos para que usted haga sus propios análisis. Porque si caemos exclusivamente en las cualidades individuales, podríamos cometer el error de prejuiciar. Y no hay nada peor que el prejuicio. El nivel de procedencia, el nivel de acumulación de riquezas, no indica el nivel de sabiduría. Le doy un ejemplo. Mi abuela, una campesina, mi mamá, hija de una campesina y un campesino. Segundo grado, mi abuela era analfabeta, pero tenía una madurez, una sabiduría al darte consejos, al decirte cómo escuchar y diferenciar los cantos de los pájaros, los rastros en el suelo, cómo sembrar maíz, cómo sembrar arroz, cómo cosechar, cómo tratar a las personas, cómo leer a la gente. Y no estudió nada. No. De manera que yo no voy a caer en ese error de descalificar a nadie porque esté o no formado. Lo que le voy a explicar es para que usted tenga nuevos elementos de una campaña que creo que no están haciendo la lectura correcta. ¿Sí? Bien. En el caso del PRD, ¿por qué José Gabriel Carrizo, perdón. Cortizo él. Porque yo tengo la impresión que la dirección del PRD presionó demasiado a Nito Cortizo con otras opciones vicepresidenciales que le quitaban más del control de la campaña del que ya no tiene. Entonces, lo que hizo fue buscar un compañero de fórmula ligado a él. Acuérdese que la selección del vicepresidente es la primera decisión que más le define a usted el carácter de un candidato y le dice a usted mucho de lo que está pasando en la campaña. ¿Y por qué a un muchacho tan pegado? Porque no es porque es joven. Yo creo que la decisión está porque él es un hombre que responde 100% a los intereses del candidato presidencial. O sea, es un hombre de confianza. Entonces, no privó el interés de sumar votos, sino privó el interés personal del candidato de buscar a alguien de su confianza. Y aquí ganó Nito Cortizo y perdió el PRD. La estructura. Porque no hay duda de que Gabriel Carrizo
que es el jefe de campaña de Cortizo, había tomado la decisión estratégica, junto con sus consejeros, de distanciar a los diputados de la campaña. Eso es cajonero en estos asesores internacionales, que a veces no entienden la dinámica interna, porque en realidad Nito Cortizo es candidato a presidente por el PRD, por los diputados. Fueron los diputados del PRD, Vinicio Robinson en particular, y Pedro Miguel, que se echaron encima, sobre sus hombros, la candidatura de Cortizo, porque estaba Zulay, sí. Y Zulay fue... Bueno, haciendo mucho ruido. Mucho ruido y pocas nueces, porque cerraron fila los diputados. ¿Por qué entonces se produce esto? Bueno, se produce porque privó el interés del candidato de tener a alguien de su confianza absoluta. 10 años de trabajar juntos aproximadamente. Sí, de alguien que nada más tiene 35 años, un tercio de su vida. Y además son compañeros en actividades comerciales, que no tienen ningún pecado. Pero que genera tensión a lo interno. Nunca se olviden quién busca los votos, ¿ah? Nunca se olviden de eso. Y creo que la decisión, si bien es cierto, puso a Cortizo en una situación cómoda con respecto, porque le puede, si usted lo sustituye a él, ¿quién queda? Oiga, don Juan Carlos Tapia, como siempre que nos ve, dice, Pedrosa realizó 20 defensas de su título, pluma. Es el récord mundial de más defensas consecutivas en ese peso. Nadie en la historia lo ha logrado, además es uno de los pocos panameños que ingresó al Salón de la Fama. Gracias. Claro. A don Juan. ¿Quién es don Eusebio Pedrosa? Entonces, ¿qué gana la campaña de Cortizo? Ganas control de la campaña. ¿Eso le va a servir? Lo vamos a ver. Pero creo que el candidato se sintió más cómodo frente a la confrontación que tiene por una decisión de bajar el perfil de los diputados con esta selección. Y acuérdense que sonaban nombres de el propio Robinson, el propio Panay, Kivian Panay, nombres más cercanos del PRD. No tengo la menor duda que en el PRD hay mejores candidatos que Carrizo. No tengo la menor duda. Por decenas, no hay. Pero esta fue una decisión personal. Entonces creo que aquí privó la seguridad del presidente, del candidato presidencial. Bien. En el caso del CD, la lectura que debiéramos hacer es por qué Rómulo Rux, un hombre que proviene de las clases altas, un hombre bien formado intelectualmente, que viene de una firma de abogados poderosa, que tiene un perfil de yeyecito. Sí. Vamos a decirlo como es. Mal y pronto. Él pudo haberse decidido por un CD, como Ariela, por ejemplo, pero prefirió buscar algo que le diera un tinte de popular. Porque al final, esta es una campaña que se decide por los votos de todo el mundo. O sea, el voto de un blanquito rico y de un negrito feo como yo, vale lo mismo. No es más, somos más los pobres que los ricos. Lejos. Lo que pasa es que los pobres hacemos lo que los ricos nos dicen. Entonces, él se decide por, así que es un muchacho con una gran impronta en la sociedad de lo pública. Bueno, es que además entra lo que tú siempre has dicho. Una campaña tan corta, tú en 60 días tienes que buscar a alguien que te suene de algo. Pero, ¿qué aporta él con respecto a esto? Nada más darle un tinte al candidato, porque en realidad la figura central de la campaña es el presidente. Lo que ha hecho esto es afectar a la estructura que llevó a Rómulo al poder. Exacto. Vamos a estar claros. Ese es el precio, porque yo tengo un gran aprecio porque a mí me ha tocado hacer asesoría internacional, pero yo primero que trato de entender en los países. Hay muchos asesores internacionales que no tienen la lectura correcta del país. Y entonces toman estas decisiones que son mecánicas, parecen atractivas en el papel, pero ¿a qué sectores apela orgánicamente? Casi, orgánicamente. No es que yo soy popular, no.
yo creo que nada. Por ejemplo, Sandra Sandoval es popular, claro que es popular, pero ¿a cuál sector ella me va a buscar voto? No, las estructuras para buscar votos en los partidos son las organizaciones de base, los representantes, los alcaldes y los diputados. Para de contar. Por eso que los independientes tienen pocas capacidades a la hora de votar, porque no tienen estructura, eso cuenta. Entonces, ambos candidatos tomaron una decisión que tendrá un precio. Ya veremos. Fíjense en el caso del FAT. En el caso del FAT, Saúl Méndez, que tiene una campaña cuesta arriba en la rodada, complicada. Y con esto de Venezuela más. Exactamente. A él le hubiera convenido tener a alguien que comulgue lo mismo que él. No. Al contrario. A las antípodas de él totalmente. Si él hubiera logrado un poco lo que intentó Rómulo Ruz con Casís. O sea, yo soy Yeyecito, este es mi balance. Muy balance. En el caso de Cortizo, los dos es idéntico. O sea, son dos idénticos. Y recuerde que en política, lo mismo más lo mismo da igual a menos. Lo mismo no produce cosas nuevas. Lo mismo más lo mismo. Si Fernando y yo vamos juntos y pensamos igual, no le conseguimos un voto a nadie. ¿Ah? Lo mismo más lo mismo es igual a menos en la campaña electoral. Entonces creo que hubiera sido de impacto si por ejemplo, el amigo Saúl Méndez hubiera conseguido un candidato de derecha, un economista. Digo, un economista que cree en el mercado. A ver. Horacio Estriví. Un economista que cree en el libre mercado. A ver, la República Popular China es un país controlado por un partido comunista. Pero hoy la República Popular China defiende lo que ellos consideran la concepción del mercado libre, enfrentado a Trump, que cree en un cierre del mercado. Entonces, creo que fue a mí la decisión de Saúl es apostar al futuro. Creo que hubiera sido un ejemplo de él de tolerancia si hubiera buscado un hombre de centro derecha. Y si no una mujer. O sea, un hombre o una mujer, da igual. Si se hubiera movido hacia el centro, pero moviendo su propuesta hacia la izquierda en medio de la situación regional que hay, cierra opciones. Me recuerda las campañas iniciales de Lula da Silva. Y fíjese, para que usted tenga esto en la mente, cuando en Brasil Fernando Cardoso corrió por primera vez, ¿usted sabe quién era Fernando Cardoso? El ideólogo del marxismo, el hombre que usted tenía que recurrir para saber la teoría marxista para América Latina y a Brasil en particular. Un sociólogo venido de la CELAP, que era marxista, marxismo marxista, ortodoxo. Se sabía más de la A a la Z. Bueno, cogió a Mar, lo tiró al tinaco y diseñó el sendero del crecimiento de Brasil. Fernando Cardoso en dos presidencias exitosas. Y eso llevó a Lula al reflexionar y el Partido de los Trabajadores de Lula, para sustituir cambió su discurso a un discurso de centro-izquierda más hacia el centro, pero hacia los sectores populares, eliminando ese discurso aislacionista. Pues si lo entendió el propio Evo Morales. Miren al vicepresidente de Evo si se parecen algo a Evo. No por eso. Un hombre blanco, tipo, porque piensa más o menos de izquierda, pero... Entonces, el mensaje no es que el candidato a vicepresidente sea tan definitivo. Lo que hace es darnos un mensaje de qué es lo que está pensando el candidato. Entonces, falta por definir el Partido Panameñista, que por lo que he escuchado el candidato Blandón se va a definir por una mujer. ¿Cuál será? Vamos a esperar. Nosotros no hemos hecho ningún comentario antes de nadie, claro, hasta esperar que lo tengan. Es una decisión del candidato. Ya le diremos en qué estaba pensando. Pero fíjese, le resumo. En el PRD, frente a los problemas de control, que una estructura orgánica controlada por diputados querían hacer por el candidato se decide, desde mi punto de vista, por alguien a la que él pueda sentirse seguro. Él, el candidato. Es que no lo van a dejar colgado de la brocha de la presidencia. Además, teniendo un hombre como este, que es
bueno, este muchacho desde los 20 y tantos años trabaja con Nito Cortizo, son amigos, él es padrino de la boda de Gabriel, tienen negocios juntos. Ahí hay un problema de lealtad. ¿Lealtad para enfrentar qué cosa? Porque ya el PRD considera que ya ellos son ya ganaron. ¿Eh? Entonces cuando usted se reparte la leche antes de ordeñar la vaca. Cuando uno vende el cuero antes de matar al tigre. Exactamente. Entonces, en mi pueblo. En el caso de Rómulo, quiso conseguir a alguien que le diera cierto nivel de populismo. Pero en el caso de Rómulo, dentro de la estructura del cambio democrático, hay infinidad de dirigentes altamente populares. Altamente populares. Pero lo buscó para distanciarse de los diputados también. Y lo logró. Sí. Porque los diputados tienen su propio... Y aquí nadie mueve más votos que los diputados hagan lo que hagan. Entonces, creo que esta situación va a cerrar esta tarde y mañana tendremos la nómina completa, entonces ya podremos ir a ver qué piensan los candidatos, cómo esto se va a mover. Acuérdense que esto va a ser una campaña muy sui generis, una campaña de 60 días, una campaña en donde habrá más capacidad, tendrán el que tenga más capacidad de entender lo que está ocurriendo, porque yo noto incluso en los diferentes partidos la capacidad de aceptar crítica, ya no dialogan, ya no... Es más, los mismos miembros de los partidos se sienten más seguros hablando con uno que hablando con su propio copartidario. Eso es malo. Sí. Porque uno está en un partido para discutir las discrepancias. En teoría tú estás en un partido porque hay gente que piensa más o menos. Entonces comienzan de una vez a tuitear, no, que fulano no está, que no sé qué. Esto ya alguien me decía, lo que pasa es que tú estás a favor de tu hijo. Digo yo, bueno, yo nunca he estado en contra de un hijo mío. Eso. Jamás haría una cosa como esa. Bien, les dejo todo esto, porque en el marco de esto, hoy se celebra la audiencia a Ricardo Martinelli, que quizás sea el hecho político más importante. Fíjense que he dicho el hecho político, no jurídico. Más importante, y arranca a las 9 de la mañana, nosotros le estaremos dando cobertura a esto. ¿Qué es lo que está en discusión? Los abogados de Ricardo Martinelli van a presentar, ya han presentado, un recurso para cambiar la medida cautelar a Ricardo Martinelli. Frente a ese recurso ya se ha presentado una demanda para pedir la nulidad de la candidatura de Ricardo Martinelli. Entonces, hay lo que yo digo, la guerra política en toda su extensión. Entonces, hoy, este tribunal de juicio deberá decidir si acepta cambiar la medida cautelar. En estricto derecho no debía haber ningún problema para cambiar la medida cautelar. O dar la fianza. O dar una fianza. Bueno, cambiar la medida cautelar, porque la medida cautelar, la cautelar que tiene de detención, lleva el año en los Estados Unidos más los 8 o 9 meses aquí, cerca de 21 meses, en exceso. Entonces, podría ser una medida cautelar con una fianza en su casa, que sigue igual de detenido, pero con otras condiciones por salud. Vale. Eso lo debe decidir el juez, además de otros recursos que la defensa de Ricardo Martinelli va a poner. Entonces nosotros vamos a mirar todo lo que está ocurriendo, porque esto va a tener efecto en la estructura política. Y este mes de febrero, que antecede al proceso electoral, van a haber 2 debates. Una que es una simulación de debates donde los candidatos tendrán la oportunidad, presidenciales tendrán la oportunidad de decir sus puntos de vista sobre la economía, y otro que será el primer tipo de debate por allá por el 17 de febrero. Ahora, ¿qué es la importancia del vicepresidente? ¿Es realmente una llanta de repuesto? No. Usted siempre debe pensar, el vicepresidente es el que va a sustituir al presidente en el caso que él tuviera algún tipo de percance o de viaje o de enfermedad que lo impida desarrollar o simplemente fallezca. Entonces la decisión de un vicepresidente es tener a una persona que pueda reemplazar al presidente para las promesas que ese partido hizo en campaña. Entonces no es un problema secundario. Aquí es donde vienen entonces otros criterios. Usted me pregunta a mí, ¿cuál es el criterio formal para ganar, para que tenga un presidente? El presidente de una nación es el que saque los votos. Así son las democracias. Es más, la Constitución
no pone requisitos de preparación a exprofeso, porque sería una discriminación. Lula no hubiera sido presidente nunca. Sí, sí, no pone. Entonces yo tampoco se lo voy a poner. No voy a discutir la capacidad o no. Creo que entiendo y quiero que ustedes metan todo eso en su análisis y hagan su propio análisis. Y ahora ponga esto en el contexto de la crisis en desarrollo en Venezuela, que se puede ¿cómo se llama? Se puede colapsar en las próximas semanas, puede o no. El creciente deterioro de la situación en Nicaragua y la creciente tensión mundial en la que Inglaterra está a punto de caer en una recesión, Italia está en recesión técnica, Alemania está en cero crecimiento, Japón está en 1.1 y esta confrontación China-Norteamericana nos hace a nosotros pensar que un país como el nuestro tiene que poner al frente de su dirección gente con la capacidad técnica profesional y la habilidad política, porque al final gobernar es el arte de consensar posiciones, es la economía política, es la capacidad de entender la política y la economía simultáneamente. Y nosotros en este país tenemos cuadros de sobra, solo que el sistema político ha cerrado tanto que nos produce lo que nos está produciendo ahora mismo. Buscar en parapetos frente a un país que lo que le sobra, Fernando, es talento político. Es increíble donde estamos, pero no es por falta de talento, es porque no hemos incentivado al talento a la dirección de los partidos políticos. Mañana le vamos a hablar sobre lo que pasó con Ricardo Martinelli y todo lo que está pasando en el plano político jurídico, más todas las cosas que estén pasando en el plano político, económico y social en esta nuestra patria.